Hola. Hemos estado hablando sobre las decisiones y cómo influyen totalmente en nuestra vida. Y en los 2 videos pasados, hemos visto las decisiones cuando las tomamos como deber, y las decisiones por nuestro libre albedrío. Y en este video, vamos a hablar un poco de las decisiones y la soberanía de Dios. En el libro de Salmos capítulo 135, verso 6 dice: Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La soberanía de Dios está sobre todo, aún, sobre el libre albedrío. Me atrevo a decir que la soberanía es lo que hace a Dios ser Dios. Porque Él decide y nadie puede intervenir en sus designios ni planes, ni siquiera nuestras decisiones. Y la soberanía de Dios opera en nuestra vida, y muchas veces decimos: fue cosa de Dios que no resultó, o Dios sabe cómo hace sus cosas. Y en cierto modo es verdad. Aquí voy a dar algunos ejemplos de cuando Dios en su soberanía es el que decide, y no nosotros. Cuando vamos a hacer algo porque ya lo decidimos, y nos ponemos manos a la obra, y en el proceso, empezamos a ver cómo todo se desbarata, todo se desborona, empiezan a salir cosas ocultas, se interponen personas, se vuelve un caos total, y vemos ante nuestros ojos que estábamos equivocados cuando tomamos esta decisión. Suspiramos y decimos: gracias a Dios me di cuenta a tiempo. Y no es que tú te hayas dado cuenta a tiempo. No, fue Dios que en su soberanía y misericordia decidió que no fuese así. Porque Él sabía el error tan grande que estabas a punto de cometer. ¿Y todo por qué? Por amor a ti, o por amor a otra persona, y no a ti, como pasó con Lot. Por ser sobrino de Abraham, Dios lo guardó. Esta palabra la podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Qué hermosa es esta palabra, y aquí vemos también cómo el amor que nuestro Padre Eterno nos tiene a nosotros, influye y cubre a nuestra familia. Y por ese amor tan grande hacia nosotros, es que guardamos sus mandamientos. Si te ha pasado esto, da gracias a Dios, y no lo subestimes, porque Él es poderoso. No lo culpes de tus errores. Él, en su plena soberanía, nos ha guardado de muchos problemas. Otro ejemplo, es que cuando vas a ir a un lugar que no deberías ir, o con personas equivocadas, se empiezan a presentar obstáculos, muchos peros, o no te sientes muy bien de salud, o de ánimo, y decides no ir, y quedarte en casa. Y puede que pasen días o meses sin pensar en qué hubiese pasado si hubieras ido. Pero lo que sí es cierto, es que Dios por guardarte, puso obstáculos para que no fueras y así, evitarte una tragedia. También, vemos la soberanía de Dios, abriendo puertas en nuestra vida. Cómo se nos dan las cosas con facilidad y a veces sin buscarlas, cómo conseguimos un buen empleo, cómo empezamos a ver que el dinero nos rinde, cómo vemos a nuestra familia sana, en fin, hay muchos más ejemplos. La soberanía de Dios está sobre toda su creación. En el libro de Romanos, capítulo 9, versos 15 y 16 dice: Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso, no nos incumbe indagar, y muchas veces envidiar, a otras personas porque les va mejor, o peor que a nosotros. Más bien examinemos nuestra vida, si no está fluyendo como debería. Y demos gracias a Dios por todo. Hay personas que sin conocer a Cristo y no tener aún la revelación de la cruz, Dios en su soberanía los guarda y no permite muchas cosas para su vida. Y esto pasa porque alguien de su familia abrió brecha para que el Evangelio de Jesucristo entrara en esa familia. Y cuando esto pasa en los que ya fueron trasladados de tinieblas a luz, los que ya se les ha revelado la cruz, aquí Dios los está guardando para su obra, para el propósito eterno. Pero para los que no conocen a Cristo, y pasándoles todo esto, y no quieren recibir a Cristo para cambiar su vida, en el transcurso de la vida, deben asumir las consecuencias de sus decisiones, sean buenas o malas, y Dios seguirá esperando la generación que quiera cambiar. Y los que ya tienen a Cristo como su Señor, y no ven lo que Dios quiere hacer en sus vidas, con todo lo que Dios los ha guardado y con sus misericordias, llega un momento en que Dios no va a hacer nada. Y esperará que tú lo hagas, y esto te servirá para que rompas y saques muchas cosas que impiden que tu espíritu gobierne sobre tu alma y tu cuerpo,
Si sabes cómo gobernar en el espíritu, no habrá problema porque sabrás qué hacer. Pero si no sabes gobernar en el espíritu, todo lo que te pase y no sepas cómo afrontarlo, le llamarás pruebas y tribulaciones. Y en este punto, muchos que se decían llamar hijos de Dios, se apartan, algunos se devuelven a su antigua vida, y otros empiezan a buscar a Dios en otras religiones o filosofías, o se consideran ateos. En el libro de Hebreos capítulo 10 verso 31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y, ¿por qué esta palabra? Porque Dios se toma muy en serio nuestras decisiones, y Él, que todo lo sabe, todo lo puede, y está en todas partes. Nada se esconde de Él, ni el más mínimo pensamiento ni susurro, y Él siempre va a estar en control del mundo. Nada se escapa de Dios Todopoderoso. Dios es real, pero no pensemos que Él es como un genio que va a conceder nuestros deseos. A Dios lo que realmente le importa es que nuestro espíritu se despierte, se fortalezca, y dé fruto. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta palabra está en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, y todo lo que nos pasa a diario es buscando el beneficio de nuestro espíritu. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Somos sus hijos espirituales porque en carne, todos tenemos una mamá y un papá. Y como nuestros padres naturales nos corrigieron, así mismo Dios nos corregirá, hasta ver a Cristo formado en nosotros. Y Dios va a interferir, y a disciplinarnos para que nuestra alma no acalle a nuestro espíritu. Por esto es que vivimos situaciones duras que hacen que nos rompamos, y esto es para nacer de nuevo. Con entendimiento debemos tomar decisiones sabias, y no tomar decisiones indebidas donde en muchas de ellas Dios tiene que intervenir, para que tu espíritu no se adormezca de nuevo. Muchas bendiciones.